nos corresponde en hoy estudiar acerca de la inyectividad y la sobreyectividad. Bueno, también vamos a tratar las matrices, que serían como una representación de una transformación lineal. Bueno, empecemos por la inyectividad. Entonces, con T, una transformación lineal que vaya de V a W, ya aquí tenemos que tener claro todo quién es quién. V y W van a ser espacios vectoriales. Entonces, esta transformación T va a ser inyectiva. Aquí el concepto de inyectividad es lo mismo que conocemos de las funciones. Entonces vamos a tener dos elementos que estén en V, U y V. Esta V sería una V minúscula, que están en el espacio V. Y tenemos que, cuando estos dos sean diferentes, las imágenes también van a ser diferentes. O sea, T de U tiene que ser diferente de T de V para que la transformación sea inyectiva. También cuando podemos ver el concepto, si tenemos que U y V son iguales, entonces aquí tenemos que las TDU y TDU también van a ser iguales. Entonces, bueno, ya esto es terreno conocido, nada más que lo estamos trayendo aquí a transformación lineal, en donde los elementos van a ser vectores de espacios vectoriales. Bien, ahora entonces, en esto vamos a tener un teorema en donde vamos a estar relacionando, y es lo que nos interesa en realidad, relacionar la inyectividad con otros conceptos. Y resulta que vamos a tener que T es inyectiva si solo si el núcleo de T es cero. Entonces, esto nos da una herramienta muy útil para determinar cuándo una o demostrar cuándo una transformación sea inyectiva utilizando el núcleo. Y para encontrar el núcleo, recuerden que lo que hacemos es resolver un sistema homogéneo. Entonces, de aquí estaríamos relacionando varios de los conceptos que hemos venido estudiando. Veamos cómo justificamos esto. Vamos a hacer una dirección y la otra dirección va a hacer ejercicio. Por ahí en la lista de ejercicios la vamos a incluir. Y vamos entonces a suponer que T es inyectiva. Y nos vamos a dar también un elemento X que esté en el núcleo. Y lo que tenemos perdón, que demostrar es que este elemento X va a ser el 0. Entonces, tenemos que, como el X está en el núcleo de T, vamos a tener que T de X es 0. Ahora, como T es una transformación lineal, recuerden que habíamos visto en las propiedades de ser transformación lineal que T de 0 es 0. Ahora entonces tenemos dos maneras aquí de representar el 0. Tenemos que T de X es 0 y T de 0 también es 0. 0 es igual a 0, por lo tanto entonces podemos utilizar que T de X va a ser igual a T de 0. Ahora entonces, como T es inyectiva, entonces si T de X es igual a T de 0, entonces X tiene que ser igual a 0. Esto por estamos asumiendo que T es inyectiva en la dirección que estamos haciendo la prueba. Entonces, de aquí lo que tendríamos es que el elemento que vamos a tener en el núcleo de T es el 0. O sea, por lo tanto, estaríamos concluyendo que si T es inyectiva, entonces el núcleo de T va a ser un conjunto, un espacio en donde únicamente tenemos el 0. La otra dirección, como ya lo mencioné, vamos, si el núcleo de T es 0, entonces demostrar que T es inyectiva, sale así también cortito, y esa sería ejercicio. Bien, continuamos. Ahora entonces, vamos a la sobreyectividad y vamos a tener entonces que una transformación lineal es sobreyectiva. Aquí, igual que en las funciones, vamos a tener que, si para todo elemento, cualquier elemento y que esté en W, recuerden que t va a ir de v a w, entonces si existe x en v, tal que y es igual a t de x, entonces tenemos que t es sobreyectiva. Ahora,
si tenemos que T de V en W es transformación lineal, entonces lo que estamos diciendo aquí es exactamente lo mismo que decir que la imagen de T va a ser el espacio W. Entonces, así como en las funciones, el ámbito de la función va a ser igual al codominio, para que la función sea sobreyectiva, aquí entonces la imagen de T va a ser igual al espacio W. Esto también nos permite tener una manera de poder determinar, poder investigar si una transformación lineal es sobreyectiva recurriendo a la imagen y comparando la imagen con el W. Ahora, aquí podríamos también valernos de la dimensión, el concepto de dimensión. Entonces resulta que si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio W, pues por ser la imagen un subconjunto del W y al tener la misma dimensión, entonces estaríamos concluyendo que T es sobreyectiva, pues utilizando esto de que la imagen sea igual al W, ¿verdad? Entonces esa sería una manera, algo con lo que podemos recurrir. Cuando tenemos T de V en W y las dimensiones son iguales, la dimensión del espacio V es igual a la del W, entonces vamos a tener que, si se cumple una de estas dos, vamos a concluir que la otra también se cumple. Entonces, si T es inyectiva, podemos concluir que T es sobreyectiva. Por otro lado, si T es sobreyectiva, entonces vamos a concluir que T es inyectiva. Esto siempre que T sea una transformación lineal y que la dimensión de los espacios sea la misma. No estamos diciendo que el espacio tiene que ser el mismo, sino que la dimensión tiene que ser, aunque los espacios sean diferentes, pero con igual dimensión. Otro resultado que también nos ayuda a trabajar todos estos conceptos, todas estas ideas, es que si, T de V en W, una transformación lineal, entonces la dimensión de V va a ser igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Entonces, aquí si conocemos una de estas dos, ya podemos saber cuál va a ser la dimensión del otro espacio. Entonces, pues, si sabemos cuánto es la dimensión de V y la del núcleo, ya de ahí podemos deducir cuál es la de la imagen. Si sabemos la de la imagen y la de V, podemos saber cuál es la del núcleo. Si sabemos la del núcleo y la imagen, entonces sabemos cuál es la del espacio V. De ahí podemos entonces valernos para resolver algunas situaciones. Además, vamos a ver también en esta sesión la matriz de una transformación lineal. Existe una relación directa entre las matrices y las transformaciones lineales. Es muy útil poder trabajar con una transformación trabajar no con la transformación, sino con la matriz que represente a la transformación. Entonces, el comportamiento que va a tener es el mismo, nada más que todo lo que conocemos acerca de matrices podemos utilizarlo aquí en este capítulo de transformaciones. Entonces, vamos aquí a basarnos en el concepto de coordenadas. Entonces, con una transformación T de V a W, una transformación lineal, si vamos a trabajar con coordenadas, que al fin y al cabo es lo que vamos a hacer cuando tenemos la matriz de la transformación, entonces ya sabemos que vamos a tener que trabajar con bases. Entonces, vamos a tener una base, digámosle que V sub V, que tiene los elementos V1, V2, Vn, y esta va a ser una base de V, y además de eso, una base del espacio W. Digámosle que VW, con elementos W sub 1 hasta W sub m, esta va a ser la base del espacio W. Entonces, calculamos T de V1. Aquí recuerden, buscamos cuáles serían los escalares A sub I, J. Entonces buscamos quién es A sub 1, 1, que multiplicado por el vector V sub 1 más A2, 1 y así con todos. W sub 1, que serían los elementos de la base del W, y encontramos cuáles son las coordenadas
de t de v sub 1. t de v sub 1 es un elemento que va a estar en W. Entonces, con la base de W buscamos el vector de coordenadas de este t de v sub 1. Ahora, eso lo expresamos aquí de esta manera. Entonces, t de v sub 1, sus coordenadas, estos paréntesis cuadrados, el v sub w, es que vamos a escribir este vector de coordenadas. Va a estar formado por A11, A21 hasta AM1, que es el nombre que le estamos dando. Luego hacemos lo mismo con t de v sub 2. Buscamos las coordenadas, calculamos t de v sub 2, buscamos las coordenadas y entonces encontraríamos escalares que le estamos llamando aquí a 1,2, a 2,2 hasta M2. Luego lo mismo con el v sub 3, calculamos t de v sub 3, a eso le calculamos las coordenadas y así continuamos hasta que lleguemos al último de los vectores, elementos que están en el espacio, en la base de v. Llegando entonces aquí hasta el final a t de v sub n. Escribimos t de v sub n como una combinación lineal de los vectores que están en W. Entonces tendríamos este A1n por W sub 1 y así todos los escalares. Para esto resolvemos sistemas de ecuaciones. Ahora hacemos un ejemplo. Y con todos estos vectores como columnas formamos entonces la matriz de aquí, bueno, hasta llegar al final, bueno, tendríamos el vector de coordenadas del t de v sub n y todas estas columnas nos van a formar entonces la matriz que representa a la transformación t y tenemos que indicarlo de esta manera. Aquí estaríamos diciendo que vamos a usar la base b sub v, la escribimos en la parte inferior y la b sub w en la parte superior, para indicar que la base que está abajo es la que estamos usando para el espacio v y la que estamos escribiendo arriba es la que usamos para el espacio w. Entonces vean, la primera columna corresponde a t de v sub 1, las coordenadas de t de v sub 1. Luego seguiríamos con las coordenadas de t de v sub 2, la segunda columna, y así continuamos hasta que llegamos a que la última columna corresponde a las coordenadas, el vector de coordenadas de t de v sub n. En algunos textos podremos, sobre todo del extranjero, de repente se encuentra uno con que este v sub v y v sub w lo escriben al revés. Pero vamos a asumir que aquí nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. El b sub v en la parte inferior es para el espacio, que sería el dominio. Y el BW, el que escribimos arriba, sería para el espacio, digamos que lo que corresponde al codominio. Aquí lo trabajamos de esta manera. Entonces, esta sería la matriz. Ahora hagamos... bueno, sí, cuando tenemos que las bases son iguales, entonces, qué sé yo, de que t va de R2 a R2, o t va de R3 a R3 de un espacio en el mismo espacio, entonces únicamente escribimos la base una vez. Entonces escribimos la t en paréntesis cuadrados y la b la escribimos solamente en la parte inferior. En la parte superior no escribimos. No escribimos b abajo y b arriba, sino que nada más b. Cuestión de escritura. En este ejemplo vamos entonces a decir que t va a ir de R3 a R2, una transformación lineal que tiene este criterio. Entonces cogemos aquí un t de x, y, z y lo transformamos en x menos y, x más z, un elemento de R2. Entonces esto me lo da el ejercicio. Además también me están dando esta base, el vector 1, 1, 2. Esa t es para que sea vector columna, menos 3, 0, 1, también para que sea vector columna, y 2, 4, 3 para que sea vector columna, y esto sería una base de R3. Vean que es una base del espacio inicial. Ahora, un B sub 2, que sería una base de R2.
Entonces aquí tendríamos el vector 4, 1, el vector 3, 1, que son base de R2. Entonces tenemos la transformación, lo que hace es x menos y, x más z. Tenemos una base del R3, una base del espacio R2. Ahora entonces tenemos que calcular t de cada uno de los vectores que están en la base 3. Entonces calculamos t de 1, 1, 2. Aquí tendríamos que x es 1, que y es 2 y que z, perdón, x es 1, y es 1 y z es 2. Y hacemos entonces el cálculo de 1 menos 1 para la primer componente y 1 más 3 más 2, 3 en la siguiente componente. Entonces tendríamos que t de 1, 1, 2 es el vector 0, 3. Ahora, a este t de v sub 1 le calculamos las coordenadas. Entonces, vamos a buscar un a sub 1 que multiplicado por el primer vector de la base R2. Vean que el vector 0, 3 es un vector que está en R2. Entonces, las coordenadas se las calculamos en la base de R2. Entonces, buscamos un a sub 1 que multiplicado por 4, 1, el vector 4, 1, más un b sub 1 que multiplicado por el vector 3, 1, el segundo vector de la base de R2, que todo eso nos dé el 0, 3. Ahora, esto lo hacemos como sistema de ecuaciones. Entonces, aquí resolvemos el sistema, planteamos la matriz, en donde el 4, 1 y el 3, 1 forman la matriz de coeficientes, 0, 3, van a formar la columna de las constantes. Luego entonces, vamos a calcular t con el segundo vector de la base de R3, t de menos 3, 0, 1, x vale menos 3, y vale 0, z vale 1. Entonces, haciendo los cálculos, nos va a quedar que menos 3 menos 0 y menos 3 más 1, nos va a quedar entonces el vector menos 3 menos 2, que va a estar en R2. Ahora, vamos a calcular las coordenadas de este vector. Entonces vamos a buscar un a sub 2 que multiplicado por 4, 1, más un b sub 2 que multiplicado por 3, 1, nos den como resultado el vector menos 3 menos 2. Ahora, con 4, 1, 3, 1, tenemos la parte de los coeficientes y las constantes menos 3 menos 2. Entonces, en este caso resolveríamos este sistema de ecuaciones. Aquí trabajamos las matrices, aplicamos operaciones elementales y por ahí nos vamos, ¿verdad? Para encontrar quiénes son A y quiénes son B. Nos queda un tercer vector en la base de R3. Entonces tomamos el 2, 4, 3, x vale 2, y vale 4, z vale 3, calculamos t de 2, 4, 3. Entonces hacemos x menos y, sería 2 menos 4, x más z, 2 más 3, y obtenemos entonces el vector menos 2, 5. Ahora entonces le calculamos las coordenadas a esto, a este vector, y buscamos entonces un a3, un escalar a sub 3, que multiplicado por 4, 1, más un b sub 3 que multiplicado por 3, 1, nos den como resultado el vector menos 2, 5. Aquí entonces resolvemos este sistema de ecuaciones por medio de esta matriz. Y aquí es importante que notemos que estamos resolviendo tres sistemas de ecuaciones en donde la matriz de coeficientes de los tres, observen, es exactamente la misma. 4, 1, 3, 1 en estas tres matrices aumentadas. Lo que cambia son la parte de las constantes, 0, 3, menos 3, menos 2 y menos 2, 5. Entonces, de una manera similar como lo hicimos cuando vimos la matriz inversa, esos tres sistemas de ecuaciones podemos resolverlos en uno solo. Las operaciones elementales que vamos a hacer en los tres van a ser las mismas. Entonces, vamos aquí a escribir una sola matriz en donde la parte de los coeficientes va a ser las dos primeras columnas, 4, 1, 3, 1, y las columnas restantes van a ser las constantes. Entonces, del primer sistema de ecuaciones, 0, 3. Del segundo sistema, menos 3, menos 2. Del tercer sistema, menos 2, 5. Operaciones elementales por filas, aquí.
Y entonces, bueno, vamos a pasar aquí a esta matriz. Aquí estaríamos cambiando la fila 1 con la fila 2. Luego entonces menos 4 por la fila 1 más la fila 2. Luego le cambiamos el signo a la fila 2. Luego entonces hacemos menos la fila 2 más la fila 1. Y de aquí entonces tendríamos ya la matriz escalonada reducida, que nos estaría dando aquí el resultado de cada uno de los sistemas de ecuaciones. Entonces aquí, si nada más consideramos la primera, segunda y tercera columna, entonces lo que tendríamos es que el A sub 1 es menos 9 y que el B sub 1 es 12. O sea, las coordenadas del primer vector, del TdV, lo que sería el TdV sub 1, son menos 9 y 12. El 3 sería el A sub 2 y el menos 5 sería el B sub 2. Y el A sub 3 es el menos 17 y el B sub 3 sería el 22. Entonces, con esta matriz, ya de aquí tenemos las coordenadas de cada uno de los vectores que ya calculamos. Entonces, la matriz es la matriz que representa a la transformación T, usando para la base, usando como base de R3 esta B sub 3 y como base de R2 la B sub 2. Entonces lo escribimos de esta manera y la matriz va a ser las columnas 3, 4 y 5 de la matriz aumentada que acabamos de trabajar. Entonces tendríamos que esta menos 9, 12, 3 menos 5, menos 17, 22 es la matriz que corresponde a esta transformación. Entonces teníamos el criterio y trabajar con ese criterio, trabajar con esta matriz va a ser lo mismo. En muchos casos va a ser más cómodo trabajar con la matriz, que sabemos muchas cosas acerca de las matrices. Y entonces ya de aquí tendríamos esta relación entre transformaciones y matrices. Bien, además de eso, también vamos a ver este otro resultado que es importante. Si tenemos T, una transformación lineal de un espacio V en un espacio W, podemos calcular las coordenadas y utilizando la matriz. Entonces, con una base, siempre que hablamos de coordenadas necesitamos bases. Entonces, digamos que B sub V sea una base de V con vectores elementos V1 hasta V sub n. Y una base del W, digámosle B sub W con elementos W sub 1 hasta W sub m. Y podemos calcular las coordenadas, como les decía, de T de X en la base W. Cuando calculamos T de X, eso es un elemento que va a estar en el espacio W. Entonces, para calcular las coordenadas de ese elemento, de ese vector, utilizamos la base del W. Entonces, este cálculo va a ser equivalente, utilizando la matriz, va a ser igual a multiplicar la matriz, lo que hicimos en el ejemplo anterior, la matriz de la transformación T de la base V en la base W, y esto por el vector de coordenadas de el elemento X que está en V, utilizando la base de V. Entonces, este resultado es importante, muy útil en muchas situaciones. Entonces, si tenemos que calcular un criterio, digamos, para calcular un T de X, no en coordenadas, sino T de X, el criterio de una transformación, entonces nos venimos aquí a las coordenadas y de las coordenadas podemos encontrar quién es el criterio que tiene una transformación. Bueno, luego hacemos ejemplo de eso. Ahora aquí veamos en que utilizando la matriz que ya calculamos en el ejemplo anterior, la matriz de T del B sub 3 en el B sub 2 es aquí para no volver a hacer todo el proceso otra vez, sino utilizar algo que ya acabamos de resolver. Entonces, vamos a calcular T de 1, 13, 13. Cuando aquí estamos diciendo T de X, este T de X sería en este caso T de 1, 13, 13.
El X es el vector 1, 13, 13. Estaría en R3. Calculamos T de 1, 13, 13. Vamos a obtener un elemento que está en R2. Y lo que queremos en el ejercicio es calcular cuál es el resultado, cuál sería el elemento de R2 que corresponde a T aplicado a este vector. Ahora, lo que queremos es utilizar la matriz que ya obtuvimos en el caso, en el ejemplo anterior. Entonces, primero vamos a calcular, vean que estamos diciendo aquí arriba en la cuarta línea, estamos diciendo que T de X, las coordenadas de T de X en la base de W, es multiplicar la matriz, que ya la tenemos, por el vector de coordenadas de X en la base V. Entonces tenemos que calcular las coordenadas del vector 1, 13, 13, que sería lo que estamos llamándole X, en la base de V. Entonces vamos a calcular estas coordenadas. Entonces para calcular las coordenadas de 1, 13, 13, vamos a buscar un A que multiplicado por 1, 1, 2, ese 1, 1, 2 es el primer vector de la base de R3, del B de la base 3, más un B, un escalar, que multiplicado por el segundo vector de esa base, sería el menos 3, 0, 1, más un C, que multiplicado por el tercer vector, el de 2, 4, 3, todo eso nos dé como resultado el vector 1, 13, 13. Ahora entonces, trabajamos con esto. Cada uno resuelve el sistema como quiera. Aquí estoy escribiendo la matriz aumentada. Entonces 1, 1, 2, primera columna, menos 3, 0, 1, segunda, 2, 4, 3, la tercera, y 1, 13, 13, las constantes. Ahora, con esto vamos a ir resolviendo aquí, aplicamos operaciones elementales por fila, menos F1 más F2, menos 2, F1 más F2. Luego entonces aquí estaríamos haciendo F2 más F1, un tercio por F2. Bueno, aquí continuamos, menos 7 por F2 más F3. Y seguimos, ¿verdad?, con todas las operaciones que hay que ir haciendo hasta que llegamos a la escalonada reducida. Esta en donde 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y las constantes 1, 2, 3. De aquí entonces tenemos que A es 1, que B es 2 y que C es 3. Entonces, el vector de coordenadas sería este vector 1, 2, 3. Entonces, la matriz ya la teníamos, tendríamos que echar aquí marcha atrás, ¿verdad?, para traernos la matriz y multiplicarla por el vector de coordenadas que acabamos de ver, que es 1, 2, 3. Nada más, hacemos la sustitución, la matriz, menos 9, 12, 3 menos 5, menos 10, 17, 22. ¿De dónde salió? Es el ejemplo anterior que ya acabamos de resolver. ¿Y de dónde cojo las coordenadas? También acabamos de resolverlas. Y fue lo que nos dio 1, 2, 3. Entonces nos queda multiplicar estas dos para obtener el vector de coordenadas de T de 1, 13, 13. Entonces no nos perdamos en qué estamos calculando. ¿Qué es menos 54, 68? Es un vector de coordenadas. Es el vector de coordenadas de T aplicado a 1, 13, 13. Ahora, como son coordenadas y lo que el ejercicio nos está pidiendo no son coordenadas, sino que es el valor, el resultado, el vector que obtenemos haciendo T de 1, 13, 13. Entonces nos falta todavía, para obtener T de 1, 13, 13, nos falta multiplicar la primera coordenada, que sería este menos 54, por el primer vector de la base 2. El primer vector de la base de R2 que estamos usando, que sería el 4, 1. Y además le vamos a sumar el 68, que sería la segunda componente. Disculpen aquí. La segunda componente, el 68, lo multiplicamos, ¿verdad? Sería la coordenada 2 por el segundo vector, de la base 2, la base de R2. Entonces, ¿qué significa menos 54 por 4, 1 más 68 por 3, 1?
El resultado de eso va a ser el valor que tiene t de 1, 13, 13. ¿De dónde salió cada cosa de aquí? Menos 54 es una coordenada, 68 también es coordenada. Entonces la primera coordenada, menos 54, la multiplicamos por el primer vector de la base 2. Y el 68, que es la segunda coordenada, la multiplicamos por el segundo vector de la base 2. Aquí lo que tenemos son números, vectores y números y suma de vectores. Entonces, resolviendo, menos 54 por 4, menos 54 por 1, 68 por 3, 68 por 1. Y sumando eso, vamos a obtener entonces que t de 1, 13, 13 es el vector menos 12, 14. En este caso, como al inicio teníamos el criterio de la transformación, que lo que hacíamos era x menos y para la primer componente y x más z, entonces podríamos pensar de que para qué hicimos todo esto. Bueno, en este caso sí, pero no siempre vamos a tener el criterio. Entonces depende de lo que tengamos, vamos a tener que hacerlo de una forma o de otra. En el ejemplo lo que estamos es simplemente para aplicar lo que estamos viendo. Entonces tendríamos que con la matriz estamos obteniendo cuál es el resultado de t de 1, 13, 13.